Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí, como siempre, muy contento de estar con ustedes. Y hoy, prepárense porque vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman y todas las novedades sobre su vida, su carrera, y por supuesto, algunas cositas jugosas sobre su relación con Demet. Así que si son fans de Can, si les interesa todo lo que hace, si quieren saber más sobre su vida en Italia, este vídeo es para ustedes. Vamos a sumergirnos en un mundo lleno de noticias, chismes, y todo lo que necesitas saber sobre el guapísimo actor turco. Pero antes de empezar con todo el chisme, ya saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Exacto, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los vídeos que subo. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Y ahora sí, comencemos. Bueno, para los que no lo conocen, o para refrescar la memoria, Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y por supuesto, su físico. Saltó a la fama con series como Erkencikus, Pájaro Soñador en español, donde interpretó a Candy Beat, un fotógrafo publicitario con un encanto irresistible. La serie fue un éxito rotundo y catapultó a Can a la fama internacional. Y claro, en esta serie compartió pantalla con la bellísima Demet Özdemir, con quien muchísimos, soñaban que formaran una pareja también en la vida real. Y de eso es de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, pero primero, quiero centrarme en lo que ha sido su vida desde que se hizo famoso, y más precisamente, desde que decidió mudarse a Italia. Después del éxito arrollador de Erkencikus, Can Yaman no se conformó con la fama que había conseguido en Turquía. Tenía ambiciones. Tenía sueños. Y decidió explorar nuevos horizontes. Fue entonces cuando tomó la decisión de empezar a trabajar en Italia. Y no fue una decisión fácil, porque eso significaba dejar su país, su familia, sus amigos, pero Can es una persona que siempre ha ido tras sus sueños, y no se arrugó. Su llegada a Italia fue recibida con los brazos abiertos, porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta Can Yaman? Rápidamente consiguió papeles importantes en producciones italianas, como Lezioni di Amore, Amor con clase en español, y Viola come il mare, Violeta como el mar en español, demostrando así su versatilidad como actor y consolidando su presencia en el mundo del entretenimiento italiano. Y aunque al principio hubo algunas críticas por su acento por la barrera del idioma, Can se esforzó mucho por aprender italiano, por perfeccionar su pronunciación, y por adaptarse a las costumbres del país. Y lo logró. Vaya que lo logró. Hoy en día habla italiano fluidamente y se ha convertido en un verdadero ícono en Italia. Ha logrado trascender las barreras lingüísticas y culturales, conquistando al público italiano con su encanto natural y su dedicación al trabajo. Su fluidez en el idioma es tal que en muchas entrevistas y eventos se expresa con la misma soltura que lo haría un nativo, lo que le ha ganado aún más el cariño y la admiración de sus seguidores. Pero no solo su carrera profesional ha prosperado en Italia. También su vida personal ha experimentado cambios significativos. Y aquí es donde entran los rumores, los chismes, y todo lo que nos gusta saber. Can Yaman ha sido un hombre que, digamos, ha tenido varias relaciones sentimentales. Y con cada una de ellas, la prensa ha estado muy atenta, ¿verdad? Pero desde que está en Italia, la atención mediática sobre su vida privada se ha intensificado aún más. Y es que, claro, es un hombre guapo, famoso, y que ha demostrado tener buen gusto para elegir a sus parejas. Una de las relaciones más comentadas y que más expectativa generó fue la que tuvo con la presentadora italiana Diletta Leotta. La relación fue muy mediática, con fotos en todas las revistas y una boda, al parecer, que estuvo a punto de suceder. Pero al final, la relación llegó a su fin. Y como siempre, la especulación sobre los motivos de la ruptura no se hizo esperar. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas, de incompatibilidad de agendas, pero la verdad, como suele ocurrir en estos casos, nunca se supo con certeza. Lo cierto es que la relación, que parecía destinada a durar, terminó abruptamente, dejando a los fans y a los medios de comunicación con un sabor agridulce. Después han habido otros romances, otros rumores, pero la verdad es que Can siempre ha sido muy discreto con su vida privada. Y eso, de alguna manera, lo hace aún más interesante, ¿no creen? Porque alimenta la curiosidad y nos hace querer saber más. Su hermetismo, su capacidad de mantener su vida privada alejada de los focos,
es algo que lo distingue en el mundo del espectáculo, donde la exposición mediática es casi una obligación. Khan, en cambio, ha sabido proteger su intimidad, lo que le ha ganado el respeto de muchos y ha alimentado la especulación y el interés de sus seguidores. Y ahora llegamos a la parte que a muchos les interesa muchísimo. ¿Qué hay de Demet? La verdad es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, la protagonista de Erkenzicus, ha sido un tema recurrente entre los fans. Y es que la química que tenían en la pantalla era innegable. La gente quería que fueran pareja en la vida real. La pasión, la complicidad, la conexión que transmitían en cada escena, hicieron que el público se enamorara de ellos como pareja. Y el deseo de verlos juntos fuera de la pantalla se convirtió en una petición constante en las redes sociales, en los foros y en las entrevistas. Y aunque nunca confirmaron una relación amorosa, hubo muchos rumores, muchas especulaciones, y fotos que alimentaban la esperanza de los fans. Se les vio juntos en eventos compartiendo momentos en las redes sociales, y hasta se llegó a hablar de que estaban juntos, que se habían casado en secreto, pero nada fue confirmado. La incertidumbre, la ambigüedad en sus declaraciones, solo sirvió para alimentar la fantasía de los fans y para generar aún más interés en su relación. La posibilidad, aunque remota, de que fueran pareja en secreto, se convirtió en un tema de conversación recurrente entre los seguidores de la serie. Ahora bien, ¿qué hay de ellos hoy? Pues, lamentablemente, no hay noticias de que estén juntos sentimentalmente. Cada uno ha seguido su camino y Demet, por su parte, está casada, o al menos, lo estuvo, con el cantante Oğuzhan Koç. La noticia de su matrimonio fue recibida con sorpresa por muchos, ya que la esperanza de ver a Can y Demet juntos aún persistía en el corazón de algunos fans. Sin embargo, la vida sigue su curso y cada uno ha encontrado su propio camino. Pero a pesar de que no estén juntos, la relación entre Can y Demet siempre ha sido cordial y respetuosa. Se siguen en las redes sociales, se han dedicado mensajes de apoyo. Y aunque ya no sean pareja, la conexión que tienen es innegable. Y eso para los fans es suficiente. Saber que se llevan bien, que se respetan, es algo que alegra el corazón. La madurez con la que han manejado su relación, su capacidad de mantener una buena relación a pesar de no estar juntos, es algo que merece ser reconocido. Y ahora, volviendo a la vida de Can en Italia, es importante destacar que no solo se ha dedicado a trabajar sin parar, sino que también ha encontrado un nuevo hogar, una nueva vida. Ha hecho amigos, ha aprendido a amar la cultura italiana, y ha encontrado una estabilidad que, creo, le ha sentado muy bien. Su adaptación a Italia no solo se limita al ámbito profesional, sino que abarca también el personal y el social. Ha hecho amigos, ha explorado la gastronomía italiana, ha aprendido sobre la historia y el arte del país, y ha adoptado un estilo de vida que se adapta a sus necesidades y a sus gustos. Además, Can ha aprovechado su fama para involucrarse en causas sociales. Es conocido por su labor filantrópica y por su compromiso con diferentes organizaciones benéficas. Es un hombre que no solo se preocupa por su carrera, sino también por hacer del mundo un lugar mejor. Y eso, a mi parecer, lo hace aún más admirable. Su compromiso con causas sociales demuestra que no solo es un actor talentoso, sino también una persona comprometida con el bienestar de los demás. Su participación en eventos benéficos, su apoyo a diferentes organizaciones y su capacidad de utilizar su fama para generar conciencia sobre temas importantes, lo convierten en un ejemplo a seguir. En cuanto a sus proyectos futuros, Can Yaman sigue trabajando en nuevas producciones en Italia. Tiene varios proyectos en marcha, y estoy seguro de que nos seguirá sorprendiendo con su talento y su carisma. Su incursión en el cine y la televisión italianos ha sido un éxito rotundo, y su presencia en la pantalla sigue siendo muy solicitada. Su capacidad de reinventarse, de adaptarse a nuevos roles y de sorprender al público con su versatilidad, lo convierten en un actor muy valioso. Se rumorea que podría estar trabajando en una nueva serie, y también se habla de su participación en algunas películas. Así que manténganse atentos. Las expectativas de sus fans son altas, y el público espera con ansia sus nuevos proyectos. Su capacidad de elegir papeles interesantes y de trabajar con directores y actores de renombre, garantiza que sus futuros proyectos sean un éxito. Y ahora, para resumir, Can Yaman ha encontrado una nueva vida en Italia. Ha logrado consolidar su carrera, ha hecho amigos, y ha encontrado una estabilidad personal que le ha permitido crecer como persona y como profesional. Su traslado a Italia no solo ha sido un éxito profesional, sino también personal.
Su capacidad de adaptarse a un nuevo país, de aprender un nuevo idioma y de crear una nueva vida, es un ejemplo de perseverancia y de determinación. Aunque su relación con Demet no se concretó en la vida real, la conexión que tienen sigue siendo fuerte y el cariño de sus fans es incondicional. La historia de Can y Demet es un ejemplo de cómo la química en la pantalla puede generar una conexión emocional muy fuerte con el público. Aunque no hayan formado una pareja en la vida real, su trabajo juntos sigue siendo recordado con cariño por sus fans. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que hayan disfrutado de este viaje por la vida de Can Yaman. Les he traído la información más reciente, los chismes más jugosos y, por supuesto, mi opinión personal sobre este actor que tanto admiramos. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Realmente aprecio su tiempo y su atención. Y si les gustó el contenido, no duden en dejar un comentario abajo. Me encanta leerlos, me encanta saber lo que piensan, y me encanta interactuar con ustedes. Díganme qué les pareció, si les gustaría que habláramos de algún otro tema, o simplemente déjenme un saludo. Los leeré con mucho gusto. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea especial. Sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias y sobre todo, su cariño, son el motor que me impulsa a seguir creando contenido. Y por favor, no se olviden de darle un me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para que el canal siga creciendo. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los vídeos que subo. Así estarán al tanto de todas las novedades sobre Can Yaman y muchos otros temas interesantes. Recuerden que este canal es una comunidad, y su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y compartiendo nuestra pasión por Can Yaman y por el mundo del espectáculo. Y ahora profundicemos un poco más en algunos aspectos de la vida de Can que hemos tocado, pero que merecen una exploración más detallada. El impacto de Erkenci-Kuş y su fama internacional. Erkenci-Kuş fue mucho más que una serie de televisión. Fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras y catapultó a Can Yaman a la fama mundial. El éxito de la serie se basó en varios factores: una historia romántica y cautivadora, la química innegable entre los protagonistas, una producción visualmente atractiva y, por supuesto, el carisma de Can Yaman. La serie se transmitió en numerosos países, con subtítulos y doblajes, lo que permitió que millones de personas en todo el mundo se enamoraran de Can Divit y Sanem Aydin. El impacto de Erkenci-Kuş se vio reflejado en el aumento de seguidores en las redes sociales, en la venta de merchandising y en la organización de eventos y convenciones en diferentes países. El éxito de la serie también abrió las puertas a nuevas oportunidades para Can. Recibió ofertas de trabajo de diferentes partes del mundo, y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito y popularidad. Su imagen se convirtió en portada de revistas, y su vida personal fue objeto de interés mediático. La decisión de mudarse a Italia, un paso audaz. La decisión de Can Yaman de mudarse a Italia fue un paso audaz y arriesgado, pero también una muestra de su ambición y de su deseo de crecer como actor. La industria del entretenimiento italiana es conocida por su exigencia y por su competencia, por lo que ingresar a ella no fue tarea fácil. Sin embargo, Can se enfrentó a este desafío con determinación y con una actitud positiva. Aprendió el idioma, se adaptó a la cultura y se integró en el mundo del cine y la televisión italianos. Su perseverancia y su talento le permitieron conquistar al público y a la crítica, y consolidar su carrera en Italia. La mudanza a Italia también le brindó la oportunidad de explorar nuevos roles y de trabajar con diferentes directores y actores. Su capacidad de adaptarse a diferentes contextos y de asumir nuevos desafíos, lo convierte en un actor muy versátil y prometedor. Lezioni di Amore y Viola come il mare, un éxito en Italia. Las producciones italianas en las que ha participado Can, Lezioni di Amore y Viola come il mare, son una prueba de su éxito en Italia. Estas series le permitieron demostrar su talento actoral y su capacidad de adaptación a diferentes géneros. En Lezioni di Amore Can interpretó un papel romántico, demostrando su capacidad de conectar con el público a través de la emoción y la sensibilidad. En Viola come il mare interpretó un papel más complejo y desafiante, mostrando su versatilidad y su capacidad de interpretar diferentes personajes. El éxito de estas series se vio reflejado en las audiencias y en las críticas.
Khan recibió elogios por su actuación y por su capacidad de adaptarse a los diferentes contextos. Su presencia en la televisión italiana se ha convertido en un valor añadido para las producciones en las que participa. *** La vida personal de Khan, un mundo de rumores y especulaciones ***. La vida personal de Khan Yaman siempre ha sido objeto de interés mediático. Su atractivo físico, su fama y su estilo de vida han generado un gran interés en su vida privada. Los rumores y las especulaciones sobre sus relaciones sentimentales han sido constantes. La prensa ha estado muy atenta a sus movimientos, y cada nueva pareja potencial ha generado titulares y debates. Sin embargo, Khan ha mantenido una postura discreta y reservada en cuanto a su vida personal. Ha evitado dar declaraciones sobre sus relaciones, y ha preferido proteger su intimidad. Su hermetismo ha alimentado la curiosidad y el interés del público, y ha contribuido a crear una imagen de misterio y de encanto. *** La relación con Demet Özdemir, un amor que conquistó corazones ***. La relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir fue uno de los temas más comentados y debatidos entre los fans de Erkenzicus. La química que tenían en la pantalla era innegable, y el público deseaba que su amor traspasara la ficción. Aunque nunca confirmaron una relación sentimental, los rumores y las especulaciones fueron constantes. Se les vio juntos en diferentes eventos, y sus interacciones en las redes sociales alimentaron la esperanza de los fans. Sin embargo, el destino quiso que sus caminos se separaran. Cada uno ha seguido su propio camino, y su relación se ha mantenido en un plano de amistad y de respeto. A pesar de no estar juntos, la conexión entre Khan y Demet sigue siendo evidente. Se siguen en las redes sociales, y se han dedicado mensajes de apoyo en diferentes ocasiones. Su respeto mutuo y su cariño son un ejemplo para sus fans. *** El compromiso social de Khan Yaman, un ejemplo a seguir ***. Khan Yaman ha demostrado ser un hombre comprometido con causas sociales. Ha participado en diferentes eventos benéficos, y ha apoyado a diferentes organizaciones. Su labor filantrópica es un ejemplo a seguir. Su capacidad de utilizar su fama para generar conciencia sobre temas importantes lo convierte en un modelo para sus fans. Su compromiso con la sociedad demuestra que es un hombre sensible y preocupado por el bienestar de los demás. Su labor filantrópica es un valor añadido a su carrera como actor. *** Los proyectos futuros de Khan, ¿qué nos espera? ***. Los proyectos futuros de Khan Yaman son motivo de expectación para sus fans. Su talento y su carisma prometen grandes cosas. Se rumorea que podría estar trabajando en una nueva serie, y también se habla de su participación en algunas películas. Sus fans esperan con ansia sus nuevos proyectos. Su capacidad de elegir papeles interesantes y de trabajar con directores y actores de renombre garantiza que sus futuros proyectos sean un éxito. ***. Conclusión. Khan Yaman, un actor que trasciende ***. Khan Yaman es un actor que ha logrado conquistar corazones en todo el mundo. Su talento, su carisma y su compromiso social lo convierten en un ejemplo a seguir. Su carrera en Italia ha sido un éxito, y su futuro promete grandes cosas. Sus fans esperan con ansia sus nuevos proyectos y su evolución como actor. Su historia es una muestra de perseverancia, de determinación y de éxito. Khan Yaman es un actor que ha trascendido las fronteras y que ha dejado una huella en el mundo del entretenimiento. Un abrazo enorme, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!